El Barça recupera su hombre gol, pero pierde otra pieza muy importante. El Madrid ya tiene a su lateral, pero quizá no le llegue a tiempo. Antony continúa su resurrección en Sevilla y Greg Popovich se despidió a su manera. Quédense, que se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. A menos de 12 horas de que el Barça y el Inter jueguen su partido más importante, hubo conferencias de prensa y sobre todo hubo noticias del lado del Barcelona. Robert Lewandowski viajó con el equipo, está convocado, pero avisó Hansi Flick que no está para arrancar el partido, con lo cual se desprende, porque además no lo colocó de arranque en ese partido de Liga en la última jornada, que Ferran Torres será el 9 del Barça en ese trascendental partido de vuelta en San Siro. El que no va a estar es Alejandro Balde. Ya sabíamos de la ausencia de Jules Koundé, pero cuando en la ida se jugó sin Balde, toda la información que surgía alrededor del Barça daba a entender que Balde estaría ya al 100% o por lo menos recuperado para jugar en este duelo de vuelta. Bueno, estaba en planes que volviera a los entrenamientos a mitad o a principios de esta semana. No ocurrió. Y de esta manera el Barça lo descarta por completo y se habla en la prensa catalana de la posibilidad de que arme una defensa con 4 centrales, con Eric García jugando por uno de los costados, por el derecho, e Íñigo Martínez jugando por el costado de la izquierda. Eso haría evidentemente que la pareja de Pau Cubarsí en el centro de la defensa sea Ronald Araujo. No es la defensa ideal que quisiera escuchar cualquier aficionado del Barça antes del partido más importante de la temporada, pero es probablemente con lo que se decida el técnico Hansi Flick. Queda la posibilidad de que juegue Ford. No lo hizo también Gerard Martín y por eso la especulación es que va a jugar con un central, al menos en una de las 2 posiciones de laterales. Va a enfrentar al Barça a un Inter que parece tendrá disponible, aunque no está 100% confirmado, a Lautaro Martínez. Recuerden que se fue lesionado prácticamente en las postrimerías del primer tiempo en ese partido de ida. Un futbolista fundamental, más allá de que no haya aparecido para marcar gol en la ida. Una ida que terminó 3-3. El Barça puede empatar para forzar la prórroga con cualquier marcador, desde que ya no existe el valor extra para los juegos o para los goles de visitante. Y si quiere ganar tendrá que hacer algo que no hace un gran equipo hace mucho tiempo contra el Inter. Es verdad, el Inter ha perdido 2 de sus últimos 3 partidos en casa. Uno por Copa Italia, que lo eliminó por completo contra el Milan, y otro contra la Roma, que le puso en una situación muy complicada de cara a ganar el título de Serie A porque dejó la puerta abierta a que el Napoli le sacara otra vez ventaja. Bueno, pero en Europa, en Champions, el Inter no ha perdido hace 15 partidos en su estadio. Y de esos 15, además, solamente empató 3. Los otros 12 fueron victorias. Así que es un rival muy complicado jugando como local en Europa el Inter. Y el Barça tendrá que asumir ese partido sin Alejandro Balde, sin Jules Koundé y con medio Robert Lewandowski. Se hizo oficial lo que para muchos ya era conocido. Trent Alexander-Arnold no seguirá en el Liverpool. Él, Mohamed Salah y Virgil van Dijk eran los 3 futbolistas que desde que empezó la temporada tenían un seguimiento especial porque se sabía que acababan sus contratos en este verano. El Liverpool, después de una larga novela, renovó a Mohamed Salah. Sin tanta conversación y tanto rollo, también terminó renovando a Virgil van Dijk, pero parece que pasó más por el deseo de Trent Alexander el hecho de no quedarse en el club de sus amores, el club con el que inició su carrera. Y hoy el propio Trent Alexander, o en las últimas horas el propio Trent Alexander, reconoció, le mandó un mensaje a la afición hablando de que nunca olvidaría, evidente, al club de sus amores, el club de sus inicios, pero que buscaba una nueva etapa en su carrera. Lo confirmó el club también. Y ahora viene el siguiente paso. Ha estado atado desde hace tiempo por rumores al Real Madrid y hace todo el sentido del mundo. Si hay un club en este momento que necesita no uno sino varios laterales, es el Real Madrid. Y bueno, aunque no se ha oficializado que vaya a firmar contrato con los blancos, es lo que se espera, pero el tema viene por el timing, el tema pasa por el timing. Aparentemente el Madrid lo quiere para jugar al Mundial de Clubes, que empieza el 14 de junio, el Madrid debutaría el 18, pero recuerden que el contrato de Trent Alexander se vence el 30 de junio. Es decir, que el Madrid tendría que negociar con el Liverpool algún fee, alguna cantidad para que lo liberara antes de que se venza su contrato y entonces pudiera incorporarse
un poco antes del arranque del Mundial de Clubes y jugar en esa competencia en la que el Madrid no sabe si va a tener todavía de vuelta a Dani Carvajal, porque Carvajal ha apuntado justamente a volver para el Mundial de Clubes, pero recordemos que sufrió una lesión muy delicada de rodilla y creo que no hay confianza en el club como para decir vamos a asumir el primer Mundial de Clubes en la historia con un lateral que recién, además de ser veterano, se recupera de una lesión complicada de rodilla. Pero es complicada también la negociación, porque la temporada del Liverpool oficialmente, es decir, los partidos oficiales de Liverpool van a terminar el 25 de mayo, un partido en casa contra Crystal Palace. No, a mí no me pasa por la cabeza que Trent Alexander vaya a negociar para irse antes de que se termine oficialmente la temporada. Pero bueno, los tiempos están ahí. Todo depende de qué se negocie. Si juega el último partido el 25 de mayo y el Madrid y el Liverpool se ponen de acuerdo, Trent Alexander podría irse y tener un par de semanas aproximadamente para sumarse al equipo en la pretemporada en Estados Unidos y jugar ese Mundial de Clubes. Todo dependerá, como siempre, del dinero. Pero hay otro tema, y es lo que le puede aportar Trent Alexander-Arnold a este Real Madrid. Yo estuve revisando números y si uno lo compara, por ejemplo, con Dani Carvajal, que es un lateral, creo que a nadie se le ocurre decir que no ha sido un lateral súper exitoso en el Real Madrid. Carvajal en 420 partidos, o aproximadamente 427, tiene 14 goles nada más y 60 y algo asistencias. Bueno, Trent Alexander-Arnold en menos partidos con el Liverpool, en una carrera más o menos similar, 5 goles y 92 asistencias. Números tremendos para un futbolista que evidentemente es mucho más conocido por su capacidad ofensiva, pero que también cumple en la defensa. Así que el Madrid no solo estaría rejuveneciendo la posición, sino que le estaría dando hasta más gol a un lateral derecho que tampoco lo ha tenido tanto con Carvajal, pero insisto, la era de Carvajal en el Madrid no ha sido otra cosa que exitosa. Hablando de éxitos, vaya éxito el fichaje vía préstamo de Antony por el Betis. El brasileño nos regaló otra joya este fin de semana. Marcó un golazo de volea. Yo creo que ni en su época con el Ajax le vimos hacer algo así a Antony. Un golazo de volea para remontar frente al Español, sellar la victoria del Betis, que sigue con el sueño vivo de poder jugar Champions League la próxima temporada. Un Betis que tiene solamente una derrota en los últimos 15 partidos. Un Betis que desde la llegada de Antony, si hiciéramos la tabla de posiciones, desde la llegada de Antony en el fútbol español, desde esa fecha, el Betis sería tercero en la tabla detrás del Barça y del Real Madrid. Ese ha sido el éxito, no solamente de Antony, evidentemente, porque también en esa misma ventana llegó un futbolista muy talentoso como es Juan Camilo Hernández. Cucho ya tiene 3 goles también, pero lo de Antony es tremendo. En temporada y media, la última temporada y media con el Manchester United, Antony marcó un total, escuchen bien, un total de 6 goles en temporada y media. En 13 partidos de liga y unos cuantos más en Europa League o en Conference League con el Betis, Antony tiene ya 7 goles. La temporada pasada, en toda la temporada, con el Manchester United marcó solamente un gol. Un Antony que evidentemente se siente mucho más cómodo, que se lleva mejor con su técnico, que se entiende mejor con sus compañeros, pero que a lo mejor es de esos futbolistas que no está preparado para jugar en un club tan grande como el Manchester United. Y miren que en el Betis hay presión, que en el Betis hay también una comunión muy cercana con los aficionados, pero la magnitud no es igual que la de jugar en Old Trafford y la de jugar para una afición como la del Manchester United. Y aquí vendrá la gran disyuntiva. ¿Qué hace el Betis la próxima temporada? Pero sobre todo, ¿qué hace el Manchester United? Porque el United lo compró por 100 millones de euros y el Betis seguramente, no es un secreto, no estará dispuesto a pagar, no creo, ni 40 por un futbolista que ciertamente en una muestra pequeña, en media temporada, le ha sido muy exitoso, pero que tampoco el Betis se podrá olvidar de lo que ha dejado de hacer Antony en el United durante las últimas 3 o 4 temporadas. Así que, ¿dónde se van a encontrar la intención, hasta dónde llegará la intención de pagar por el fichaje de Antony y de acabar con el préstamo y comprarlo definitivamente del Betis? ¿Y hasta dónde llegará la intención del Manchester United de decir, bueno, recojo mis fichas, perdí, fueron 100 millones, nadie me los va a pagar, pero ¿cuánto quiero recuperar? Creo que esa va a ser la clave en la próxima ventana de negociación en verano. Y cierro con un histórico. Greg Popovich anunció, o lo hizo el club por él, lo hizo San Antonio por él el fin de semana, que no seguiría siendo el coach de San Antonio. Hay que recordar que
había sufrido un episodio importante de salud en noviembre y en ese momento dejó su cargo para que se encargara justamente un interino, Mitch Johnson, que venía siendo su asistente y que ahora se quedará en el cargo de head coach, pero todavía estaba la duda de si al término de la temporada, ya un poco más recuperado, Greg Popovich podría reasumir ya al menos para la siguiente campaña su rol de entrenador en jefe de los San Antonio Spurs. Bueno, el fin de semana se confirmó que no, y justamente este lunes Greg Popovich quiso dar una conferencia de prensa para anunciar él mismo la decisión o confirmar la decisión, darle la bienvenida también a Mitch Johnson ya como head coach oficial de los Spurs, no como interino, y en ella se vio un Greg Popovich realmente disminuido en lo físico, un tipo siempre duro, siempre fuerte, con perfil y background militar, muy intenso, y que viendo las imágenes de esa primera aparición pública después de su tema de salud en noviembre, queda claro que está muy lejos de poder volver a dirigir a un equipo de baloncesto y lo que eso implica. Ojo, se va a quedar como presidente de operaciones de baloncesto en los Spurs. ¿Qué tanta va a ser su influencia y qué tan simbólico va a ser su cargo? Habrá que ver la próxima temporada, pero Greg Popovich deja un legado importantísimo en el baloncesto. 5 títulos con los Spurs desde finales de los 90 hasta mediados de la segunda década de los 2000. Exitoso desde todo punto de vista. Creo que le debe todo la franquicia de San Antonio a Greg Popovich, que curiosamente ya había sido presidente de operaciones de baloncesto antes de ser por primera vez head coach de la organización por allá en 1994. Lo más importante para mí, al menos ese es el ángulo que a mí me gustaría resaltar de Greg Popovich, es que fue el primer entrenador en confiar plenamente en el talento internacional en la NBA. Manu Ginobili, Tony Parker, Patty Mills, Boris Diaw. No voy a meter a Wembanyama en la lista porque ya a esta altura, gracias a Greg Popovich y a otros tantos entrenadores, algunos de ellos bajo su mando en algún momento de sus carreras, ya los ojos de la NBA se abrieron al talento internacional. Y lo de Wemby era un tiro al piso. Se sabía que iba a ser el número 1. Pero cuando otros pensaban que el talento internacional no podía triunfar en la NBA, ahí es donde Greg Popovich hizo el cambio, hizo la diferencia. Y la mayoría de los jugadores con los que Greg Popovich tuvo relación, más allá de los que se han convertido en coaches, que siempre le han agradecido ese paso en sus carreras, todos guardan un cariño especial por un Popovich que yo, la verdad, lo único que no me gustó en su época como entrenador de los Spurs es que a veces era un poco mala conducta con los reporteros que le entrevistaban ahí a pie de cancha, una entrevista que a ningún coach le gusta, pero que Popovich era particularmente grosero en muchas ocasiones. Pero bueno, me quedo con la manera de anunciar su cambio de rol dentro de la organización. Greg Popovich, en conferencia de prensa, lo develó así. Be the guy that forges their futures, and I'll do everything I can to help him and help them. But I'll have a new job, and I want to make sure everybody understands what the new job is. I'm no longer a coach. I'm El Jefe. Lo extrañaremos en las canchas a Greg Popovich. Ojalá siga ligado, mientras su salud se lo permita, a la organización de los Spurs. Se va el entrenador más ganador en la historia de la NBA entre temporada regular y playoffs. Pero su legado está intacto en la NBA. Y varios de los coaches que estuvieron bajo su mando, tanto como jugadores como asistentes, lo van a seguir enarbolando. Bueno, pensemos en Ime Udoka, que se acaba de despedir de los playoffs, y pensemos en Steve Kerr, que sigue vivo justamente después de esa serie contra los Rockets en estos playoffs. Esto fue Cortita y al Pie. Si les gustó, recuerden, compartan el contenido con sus amigos. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Déjenme sus mensajes aquí abajo y nos vemos en el próximo video. Cortita y al Pie.